Bien, entonces comenzamos nuestro tercer encuentro sobre el Cono Sur como problema. Bueno, hoy día íbamos a hablar de Buenos Aires Ok. y yo quería preguntarte, dado que eres la única que está presente, ¿tú viajaste para acá? ¿Viniste alguna vez? Sí, sí, fui a hacer un taller con un titiritero. Ah, mira, o sea, conoces la ciudad, estaba acá. Ajá, Bien, perfecto. Porque te iba a preguntar si no habías venido, cuáles eran tus como mi ideas, imaginario. tu imaginario, exactamente, sí. Pero como ya viniste, ya sabemos un poco eso. Y lo que iba Sí. a pasar a mostrar es, bueno, cuál va a ser mi idea de un poco cómo desarrollar este encuentro de nosotros hoy. Mi idea es que podamos empezar a ver a partir de un par de libros. Dime si se ve. ¿Se ve ahí? Sí. Ángel Perfecto. Rama, La ciudad letrada. Claro. No sé si lo leíste, tuviste acceso a él alguna vez. ¿No? No, bueno, es un crítico cultural uruguayo, Ángel Rama, muy conocido, pareja de Marta Traba, también otra gran teórica del arte uruguaya, muy importante. Y el otro es, no sé si este se ve, Beatriz Sala, una modernidad periférica. Ese no lo puedo ver. No lo puedes ver, dame un segundo. No funciona. Rodrigo, ¿vos sos más de las ciencias sociales? Exactamente, sí, yo soy sociólogo. Mm, Ahí lo ahora puedes sí lo ver. veo. Ajá. Perfecto. Y este es el otro libro, Beatriz Sarlo, una modernidad periférica. Ella también es ensayista, fue profesora de letras, crítica literaria y crítica cultural también. Y el último libro es uno que, bueno, no pude tener acceso, pero es Imágenes de una vida postmoderna. Eh, y un poco es para ir pensando estos elementos desde estas imágenes también, ¿no? Por ejemplo, lástima la resolución, pero ahí tengo otra que está un poco mejor, que esta es la fundación de Buenos Aires en la época colonial, por Juan de Garay, estamos hablando de los 1500, ¿no? Y acá se ve el famoso damero español, ¿no? El cuadrado, Ujú. esta conformación, muy tradicional. La otra es, esta también, esta tiene mayor resolución, esta se nota un poco más. Esta ya es a partir del 1718. Esta era la Buenos Aires colonial, poquito antes de empezar a transformarse con las reformas borbónicas en lo que sería el Virreinato de la Plata. Antes esta era una serie de zonas que dependían del Virreinato del Perú, durante el Ok. 1500 y buena parte del 1600. Pero cuando ¿Cuál es, empieza... Sí, dime. no, te iba a preguntar que cuál es la iglesia que los españoles consideraron central. ¿Cuál es la iglesia que los españoles consideran central? Perdón, no entiendo la pregunta, como... Es que no sé si funcionó igual para ustedes o si se, pero normalmente ellos repetían como una estructura, y nosotros tuvimos primero la iglesia del Carmen, por ejemplo, y a partir de ahí generaron desarrollo. La iglesia. Ah, primero construyeron. Buena pregunta, no lo sé. Acá la. Tú dices como a nivel de orden urbanístico, ¿no? Que primero se asentó. Ajá, Primero construyó exacto. una. Ah, ok.
Es que no Acá, recuerdo la presencia católica en Buenos Aires, en cambio en San José es muy visible. claro. Bueno, eso lo vamos a explicar también adelante porque es menos perceptible, a pesar de que es muy grande también, ¿no? Pero es menos perceptible. La Ok. primera creo que es una iglesia que está cercana al Cabildo, que es donde estaría emplazada actualmente la Catedral de Buenos Aires, pero que encima de ella colonialmente estaba ahí una de las primeras. No sé si estuviste por la zona de Plaza de Casa Rosada, Plaza de Mayo, Sí. donde está la Casa de Gobierno. Bueno, ahí al frente está el Cabildo. Eso está muy reformado de lo que fue originalmente, pero esa era la Plaza Mayor. Y cerca de esa Plaza Mayor, que sería este distrito A, estaba el fuerte y estaba lo que era esto. Acá estaría el Cabildo, esta sería la zona. Ok. Sí, lo estoy buscando en Google también, y es que incluso por afuera no se ve tan religioso. Claro, porque estuvo muy reformada. Ujú. Bueno, y mi idea era como a partir de Ángel Rama tomar un par de cuestiones con respecto a su concepto o su trabajo con respecto a la ciudad letrada latinoamericana. Eh, Vamos a agarrarlo, vamos a retomar girones de su teoría para poder darle como una lectura a la ciudad y de ahí seguir avanzando, ¿no? Hacia el siglo XX, que es lo que más nos interesa. Ángel Rama plantea de que en Latinoamérica hubo determinados territorios que se constituyeron como mecanismos de control sobre otros territorios y sobre poblaciones. Y esa sería la ciudad letrada latinoamericana, una ciudad que se encuentra delimitada por lugares muy pequeños, como cuando ustedes me comentaron lo de San José y cómo se trataba la población negra e indígena, me llamó mucho la atención, me retomó un par de ideas, me trajo también, y Ángel Rama establece que se transforma como un plano con el cual se articula la gestión y la dominación, y que la característica de los letrados de la ciudad vendría a ser una que está absolutamente articulada con el poder. Entonces, que la ciudad, con sus características, uno podría decir más moderna o de burgo europeo, de lugar de derechos, de libertades en relación con el poder central, es diferente la conformación latinoamericana a la conformación de la urbanidad, de las civitas y de los burgos y burgueses en Europa, ¿no? Durante el mismo periodo, 1500-1600, que la articulación de la ciudad colonial en América Latina está mucho más conectada con una función de irrigar, control y administración con el resto del territorio. Entonces, por esto en este gran ensayo Ángel Rama plantea que la cuestión de la ciudad letrada es más bien un problema en que no se puede trasladar automáticamente las concepciones de orden europeas, clásicas de las civitas de la urbanidad, como un espacio de libertad, como un espacio eh, de desarrollo y de autonomía frente a los poderes centrales. Muy por el contrario, las civitas y la ciudad va a ser un lugar de irrigación, de emanación del control. Ujú. Entonces, por eso quería mostrarles estas fotos de eh, ahí va. Se me está complicando un poco esto. Ahí está. Quería mostrarles estas fotos de la Buenos Aires colonial. Entonces, un poco para ir avanzando en la historia de la ciudad colonial, porque eso ya lo vimos en nuestro último encuentro, tampoco sé si es como particularmente interesante. Quería empezar a compartirles esto. Díganme si lo ven bien, cómo lo ven. Sí, se ve bien. Sí, perfecto. ¿Se ve como pantalla completa o como una extensión? Ahí mejor, ¿no? Mejor, sí. Ok. Bueno, esta es la Buenos Aires de 1890. ¿Por qué es importante situarnos acá? En 1880, en esa década, cuando se termina de conformar el Estado argentino, la ciudad se federaliza, porque antes la ciudad era la cabecera de la provincia de Buenos Aires. Los últimos
momentos de las guerras civiles argentinas y de la conformación del Estado argentino se dio entre el gobernador Tejedor de la provincia de Buenos Aires y lo que eran las fuerzas federales. Tejedor es derrotado y la ciudad se federaliza. ¿Qué quiere decir eso? Deja de ser el asiento de la administración de la provincia de Buenos Aires, que era la provincia más fuerte y más rica de toda la Federación Argentina, y pasa a ser el asiento de la nación. Y se decide construir una ciudad aparte para que administre para que sea la cabeza de la administración de la provincia de Buenos Aires, que tiene los tamaños, tanto de tamaño geográfico como de peso de población propio de un país, al sur de esta ciudad, de Buenos Aires, que se llama La Plata. No sé si Carolina tú la alcanzaste a conocer cuando estuviste por acá. No, 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 porque estuve poco tiempo. Bueno, La Plata queda hacia donde está el puntero, hacia acá al sur. Después les voy a mostrar otras fotos, pero se constituye a partir de la década de 1890 como una ciudad desde cero. Se hace a partir de diagonales absolutamente racionalistas para ser la cabeza que administrará esta gran provincia de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires se crea como tal, y es el Distrito Federal. Entonces, aquí su gobierno va a estar a cargo del gobierno nacional, del Estado Nacional, y la policía va a ser la policía federal, otra serie de cosas, y donde me quería detener era esto era la ciudad en 1890, es decir, cuando estábamos empezando a iniciar el proceso de migración masiva desde Europa y el Medio Oriente hacia la Argentina. Quiero detallar un par de cosas. Hacia acá está la Boca, Ujú. esta es la zona sur. Esta es la antigua zona central. Esta es la parte de Retiro y esto es el partido, lo que en ese momento era el partido Belgrano y que se había comenzado a urbanizar acá. Lo que interesante de esto es que hay dos procesos que se van conjugando acá. Durante el 1860 y el 1890 hay varias pestes y además hay una guerra. Y la población rica de la ciudad de Buenos Aires empieza a salir de esta zona tradicional, lo que actualmente sería como San Telmo, que es como la parte más colonial en términos, si estuviste por ahí en San Telmo te fijarás que siguen habiendo como elementos de una arquitectura más colonial. Pocos, pero los hay. Ujú. La zona centro de la ciudad también, y se empiezan a desplazar hacia la zona norte. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque ya a partir de 1890 la zona de Belgrano tiene tierras más altas. Esta es una zona que sufre geográficamente una cantidad de lluvia muy grande, entonces había un proceso de inundaciones que hasta el día de hoy siguen ocurriendo, etcétera, etcétera. Entonces estas tierras más altas estaban lejos de las inundaciones y también estaban lejos de las pestes, sobre todo la peste amarilla, que hubo un par de pestes, pero hubo una muy importante, si mal no recuerdo, 1870, 1880, que fue en esta zona y la gente escapó, la gente de recursos escapa de la ciudad básicamente, y se da este sector que estaba recién urbanizándose. Y este va a ser los límites de la ciudad. Si te fijas, hasta el partido de San José de Flores. Y ahora, los límites de la ciudad siguen siendo exactamente estos. Ok. Y ahora vamos a ir a... Y esta es la actual ciudad, con sus divisiones administrativas. Cada uno de estos son los barrios. Belgrano, que antes habíamos visto que se conformaba como toda esta zona, después fue subdividida en una. Pero lo interesante es ver que cada uno, acá está la provincia de Buenos Aires, todo eso se extendió y se urbanizó totalmente. Estos Pero son los cuando barrios. decís que, perdón, cuando decís que se Sí, federó, no quiere decir que cada uno de esos colores tiene como un gobierno autónomo, ¿o sí? no, 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 para nada, no. Todo Ok, esto nada es más es una, como una separación. Ujú. claro, dejó de ser parte de la provincia de Buenos Aires y cuando se federalizó durante mucho tiempo, hasta la década de los 90, de 1990, perdón, hasta el 1980,
el gobierno de la ciudad era designado por el presidente de la nación. Luego se vota una ley que establece la ciudad autónoma de Buenos Aires y pasamos de ser de distrito federal a ser una ciudad autónoma, una ciudad que vota a su propio jefe de gobierno. Entonces, Okay, okay. desde los 90 en adelante, la ciudad tiene su propia legislatura. Durante mucho tiempo la policía siguió siendo la policía federal, pero ahora tenemos una policía propia también. Tenemos, aparte de la legislatura y la policía, nuestro propio jefe de gobierno también. Entonces, Ya, okay. estos son los barrios, básicamente. Los barrios realmente no tienen ninguna real poder administrativo más allá de que se voten comuneros y eso, pero la ciudad de Buenos Aires se maneja como un gobierno único. Okay. Entonces, ya a partir de, vimos antes en 1890 lo que era la ciudad, la extensión de el flujo migratorio hizo que empezaran a residir en estas zonas los inmigrantes. La Boca debe ser la más como la que sigue teniendo esas muestras en términos geográficos, perdón, en términos urbanísticos con los edificios de lo que fue ese aluvión migratorio. No sé si fuiste ahí por Caminito, que ya se transformó en todo un complejo turístico, ¿no? Pero sigue habiendo, por ejemplo, esas marcas de lo que fue la migración popular transatlántica. Ujú. Esto es lo que actualmente es Puerto Madero, todo esto era la zona de los puertos, donde llegaba la carga, acá. Ahora eso, desde la década de los 90 en adelante, una especie de renovación urbana violentísima y es una zona de alto poder adquisitivo, muy cara, donde se construyeron muchas torres y edificios, o sea, muy propio de la década de los 80-90. Eh, Sociográfica, o sea, sociológicamente, en términos socioeconómicos, cómo se divide la ciudad. Y esto es algo bastante permanente a partir, yo te diría, de la década del 40, 50 en adelante. Hay una avenida que se llama Avenida Rivadavia que separa la ciudad en dos, desde lo que son los sectores medios, altos, y lo que son los sectores medios bajos, bajos. Entonces, entre el norte de la ciudad, que es esto, y el sur de la ciudad, hay una amplia diferencia de clase urbanística, de provisión de bienes públicos, cantidad de metros de área verde, por ejemplo, y ni hablar con la zona oeste, por ejemplo, acá Matadero, Villa Lugano, que son sectores Villa Riachuelo, que son sectores Soldati, profundamente populares, ¿no? Y los sectores de más Es altos igual ujú, es igual acá, no sé si también es igual en Chile, pero acá también norte es para más ricos, sur para más bajo, oeste para más rico, este para más pobre. en Santiago es en relación con la cordillera, claro, está como el sector oriente de la cordillera, la gente que vive para el lado de la cordillera, más estrato socioeconómico más alto, y a medida que bajas hacia la zona oeste, hacia la parte más plana, más de sectores populares y pobres. Pero va como muy, en Santiago va como muy por ahí, pero comparto un poco también. Sector nororiente de altos ingresos, y después el sector oeste pocos ingresos. Y este es el sector de más altos ingresos. Núñez, Belgrano, Colegiales, Coblan, Saavedra, Palermo. Y esta es una parte tradicionalísima también, Recoleta, ¿no? Ujú. Almagro son zonas de clase media, Villa Crespo también son de clase media. Ahora, en la actual conformación de la ciudad, todos estos sectores, Chacarita, Villa Crespo, Almagro, tienen un proceso de gentrificación. Es decir, son sectores donde empieza a haber una renovación urbana en base al establecimiento de bares, lugares de diseño, lugares de teatro. Ahí también tendríamos que pensar, ¿no? Como la actividad. eh, Hola, ¿qué tal, César? ¿Cómo va? Azorado. Eh, Azorado, ¿qué pasó? Hubo elecciones allá, ¿no? Sí, ahora tenemos un gobierno unidireccional, ganaron mayoría simple y calificada. Entonces ellos pueden poner la corte, derechos humanos, todo. Wow, qué terrible. Sí.
No. Pero bueno, Bueno, si quieres después cuando terminemos nos cuentas un poco, bueno, cómo estás y cómo la ves, porque también estuve viendo muy por arriba la situación. Un poco perfecto. le estaba contando a los compañeros que estamos hablando un poco de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A partir de dos libros. El primero es el de Ángel Rama y el otro es el de Beatriz Sarlo, Una modernidad periférica. Ahora, una cosa importante también de la ciudad de Buenos Aires es que tiene la misma cantidad de población desde, yo te diría, la década del 40. Es decir, ya se estableció y se estabilizó en que son 3 millones y fracción de habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Esta es una ciudad que tiene un proceso de urbanización mucho más rápido que el resto de Latinoamérica. Esas son una de sus particularidades. Ya para 1917-1918, Buenos Aires es una ciudad densamente densificada, por lo menos en su parte central. Fue una de las primeras ciudades del mundo en 1913 con tener un subterráneo, también otra diferencia notoria con el resto de Latinoamérica. Y la Argentina en sí misma es una sociedad que tuvo un proceso de urbanización mucho más temprano el resto de Latinoamérica, por lo menos lo han sido unos 40 50 años. La relación entre lo mayoritario de población urbana y el peso de la población rural. Ahora, para entender a Buenos Aires también como eje y la primacía que tiene en la Argentina, es fundamental también tener el concepto de la ciudad primada, ¿no? Como esta ciudad que es un eje económico importante, no meramente económico, sino demográfico, político y social. Esto es lo que estábamos hablando antes de Buenos Aires como ciudad, pero este es el Gran Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA. El AMBA está constituido por una mega unidad económica que se superpone entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad es una sola unidad económica. Esta unidad económica que hace que, por ejemplo, mundo pre-pandemia, la cantidad y la población de la ciudad de Buenos Aires se doblaba en 2 en cualquier día laboral. O sea, viven acá 3 millones de personas, pero llegan a laburar otros 3. Y por eso tiene, después les voy a mostrar otra foto muy buena, las conexiones que hay. Y este es el AMBA, y en el AMBA viven alrededor de 13 a 14 millones de personas. O sea, esa es la mega unidad económica y social que constituye el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, si bien la ciudad de Buenos Aires tiene una concepción propia, tiene una identidad propia sociocultural y políticamente, también está profundamente entrelazada con toda esta mega unidad. Y esta mega unidad tiene también un par de cuestiones muy particulares, que es, por ejemplo, este cuadrante llamado Vicente López, que es el número 25, donde tengo el puntero, el 21, donde tengo el otro que dice San Isidro, y estos dos son lugares de altísimo concentración de, socioeconómicamente hablando, de alto ingreso. Ha habido un proceso desde la década de los 80 en adelante donde se empezaron a construir lo que acá se llamó country, que en el resto del mundo se conoce como barrios cerrados. Acá también, pero el nombre más popular es country. No sé cuán es popular en sus países o no los barrios cerrados. ¿Qué lugares hay? Perdón, Aquí en nuestro... sí. ¿Cuán populares o no son en sus países los barrios cerrados? Eso les estaba preguntando justo. Que aquí, por lo menos en El Salvador, hará unos 5 años o 6 años que toda la gente de clase media alta se fue para las cordilleras, ¿no? Y Claro, ahí tienen sus megavías y solo se entra por la carretera y las casas no la ves. claro. Simple y sencillamente sabes que está ahí en medio de la cordillera y tienen sus Claro, mansiones. perfecto. Sí, Bueno, sí eso es hay, Claro, hay. son Y para ahí playa. claro, y ahí en Costa Rica, Caro. Es que se me desconectó, entonces no sé de qué están hablando, perdón. Ah, te
te retomo, estaba explicando acá lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, que antes estábamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es este cuadrante 1, y estaba explicándole al resto de los compañeros que esta es la mega unidad económica y social que constituye el área metropolitana de Buenos Aires, que es una área donde viven 13 millones de personas. Y es el lugar que se conecta con la Ciudad de Buenos Aires y que hace que la Ciudad de Buenos Aires todos los días laborales pre-pandemia aumente al doble cualquier día laboral la cantidad de gente que vive. Entonces, esta es y por eso el peso y la predominancia que tiene la Ciudad de Buenos Aires, pero también el AMBA, en la economía, en la cultura y en la política del país. Y, Ajá, perdón. y ahí venía mi pregunta, era que le mostraba al resto de los compañeros tipo los distritos donde la gente de recursos, de mayor posición socioeconómica más alta, fue escapando de la ciudad, de alguna forma. No todos, pero gran parte, y se fueron a estos distritos, 25 y 21, que son Vicente López y San Isidro. Y ahí le contaba que, no en su totalidad, pero en gran parte se empezaron a construir lo que acá se llaman country o barrios cerrados. Y mi pregunta era cómo si eso existía en sus respectivos países. Y César me contaba que sí. Sí, bueno, San José, pasa algo parecido, está San José la capital y San José la provincia, ¿verdad? A partir de los 80s, San José la capital queda un poco vacía, en realidad es completamente vacía, si vos la atravesás y ves hacia los edificios de apartamentos, nadie vive ahí. Y los que quedaron nada más es en el norte, oligarquía cafetalera, que tiene como sus propias casotas, y en el sur, gente que quedó porque son propietarios de lugares en la capital, pero no es habitacional nuestra capital. Yo he vivido mucho ahí, pero porque me interesaba el tema y por la idea o la ilusión de rehabilitarla o de rehabilitarla, pero de momento la capital está pasando por un proceso más bien de deterioro muy grande. Y en lo que decía de las huidas, pues sí, se dieron hacia los suburbios, se empezó a hacer como el paradigma de clase media con un jardín, sobre todo en Costa Rica es muy importante las casas con jardín, entonces la mayoría de gente se fue a construir. Y del lado oeste es a donde vemos residenciales cerrados, por ejemplo, incluso, no sé, hay una parte judía a la que no tenemos acceso del todo, tiene una muralla. Un barrio privado. Y sí, un barrio privado. Entonces, a donde vemos más barrios privados es en el oeste, y conforme la inseguridad va aumentando, vemos más esta cosa de residenciales con guarda y ese tipo de cosas. Sí, sí. Bueno, todo esto para un poco, me interesa mucho lo que me dicen los dos, porque es como para enfocarlo también en un proceso que sufre no meramente el país, sino también la ciudad de formas de urbanización transnacionales, ¿no? Del periodo ya de la globalización, de la reforma neoliberal de los 80 en adelante, porque acá fue un lugar donde este proceso que ustedes comentan se comenzó a dar a finales de los 70, al principio de los 80. Entonces se dio mucho antes que en el resto de la región. En Chile también se empezó a dar en la misma época, que fue la huida del centro de la ciudad, la huida de determinada parte del casco urbano, hacia estos nuevos lugares, ¿no? Entonces, vamos a dejar de compartir acá y les muestro una imagen más. Pero con todo lo anterior, esto lo ven bien ahí, ¿no? Bueno, esta es la mancha urbana de noche del AMBA. Entonces, estas grandes líneas que ustedes ven que alimentan son autopistas, pero también son líneas de ferrocarriles, porque hay 3 grandes líneas de ferrocarriles que alimentan a la ciudad de Buenos Aires y la conectan con el resto del área metropolitana, que es todo esto el área metropolitana. La ciudad que estábamos hablando anteriormente, que se construyó para administrar
la provincia de Buenos Aires es esta de acá. Si se fijan, es muy cuadrada y tiene diagonales. No se nota mucho porque esta es una imagen satelital, pero es muy cuadradita, no está diseñada para que sea así. Esta es La Plata. Y esta mega área urbana, y esta es la ciudad. Y esta es la conformación de, para acá donde estábamos hablando de que se había ido la gente de mayores recursos hacia estos lugares. Se fijan que ahí empieza a bajar la cantidad de luces. Este es el sector oeste, que es un sector de clases populares también, algunas clases medias están desperdigadas por acá. Ya acá al sur también esto es profundamente popular. Acá es donde está todo el cinturón industrial, junto con algunas zonas acá, de el Gran Buenos Aires, donde lo que habíamos visto antes era el lugar de los sindicatos, lugares fuertes del peronismo. Hay un gran libro de Daniel James que se llama Resistencia e Integración, que explica cómo en esta área, ¿no? En esta área en el Gran Buenos Aires y en el Buenos Aires, se conforma la cultura urbano-industrial, de obreros sindicales, peronistas, cómo se crea también en esa cultura la fidelidad entre estos sectores y los sindicatos y la identidad peronista como es permanente y permeada y hasta el día de hoy sigue funcionando, ¿no? En el interior del país es otras cuestiones, en las provincias, pero en esta gran mega área urbana que concentra un tercio de la población del país, esta es la cultura que predomina por lo menos hasta la década de los 80, esta cultura urbano-industrial. Y ahí está. Y ese sería un poco como las imágenes que quería mostrarles de esta Buenos Aires, de ese periodo, para que la tuvieran como espacialmente, pero también para que entendieran que la ciudad de Buenos Aires no es una entidad autónoma, porque es lo que ocurre acá mucho, ¿no? En el periodo pre-COVID, uno podía caer como turista acá en Buenos Aires y pensar que el recorte de la ciudad por donde uno se movía, que era Palermo, San Telmo, etcétera, parecía como una ciudad de sectores creativos y artistas nada más, ¿no? O publicistas, etcétera, y no ver nada más y no entender que la ciudad estaba imbrincada y está imbrincada en esta mega trama urbana de 13 millones de personas y que la mano de obra, el trabajo y la actividad económica se conecta con esto. Ahora, quería mostrarle un poco de siguiendo la idea de Beatriz Arlo en Imágenes de la Vida Postmoderna, quería mostrarle un par de imágenes de estos no lugares que empiezan a crearse o que son todos iguales en Buenos Aires y que yo creo que ustedes pueden reconocer cada uno a su forma en sus respectivos lugares, con estos barrios que son barrios de bares, barrios de goce, de experiencia. Por ejemplo, acá hay un gran barrio que se llama Palermo, que ha sido uno de los focos de la renovación urbana más importantes y más sintomáticos, ¿no? Por ejemplo, esto. No sé si ven esto. ¿Ven ahí? ¿Van viendo la pantalla ahí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, por ejemplo, este tipo de lugares en este barrio, Palermo, que hasta la década de los 80, 90 se había conformado como era un barrio residencial y un barrio de refracciones de autos, de lugares de talleres mecánicos. Empieza a transformarse en esto. Este ya es una imagen bastante vieja, ¿no? Debe tener por lo menos unos 15 años, por el look de la gente que está en la foto. Pero se empieza a transformar esto en barrios
que uno puede agarrarlos y tomarlos y están todos, es igual en cualquier parte del mundo, ¿no? Tiendas de diseño, tiendas de ropa, empiezan a emerger, por ejemplo, bares como este, para darle un poco más de, quiero darle un poco más la idea de cómo entramos directamente a Instagram, ¿no? Mejor. Cosas como esto, no sé si lo ven bien, ¿no? El uso de antiguas casas residenciales que se empiezan a transformar en bares. Este está en Chacarita, pero eso ocurrió porque Chacarita es el nuevo barrio de Loculi, donde empieza a haber una renovación urbana. Chacarita hasta 5 millones, o sea, perdón, hasta hace 5 años atrás era un barrio a la noche bastante lumpen, hoy por hoy ya se está transformando en el nuevo barrio de Locul, con este tipo de cosas, ¿no? La renovación urbana, de gente, sectores creativos, el establecimiento de bares, zapatillas. Entonces, lo que empieza a hacer Beatriz Sarlo en este libro, que es a partir de los 90, ella empieza a notar cómo hay una transformación no meramente de la ciudad, sino también de la sociedad, que se empieza a dejar atrás este mundo urbano-industrial, de grandes identidades de clase, donde el centro de la ciudad de Buenos Aires estaba constituido por lo que era Avenida Corrientes, por la calle Florida, o sea, esas imágenes más míticas del tango, de la cultura argentina de la década del 40, el 70, 80. El centro deja de ser algo, por ejemplo, el centro de actualmente post-COVID o durante el COVID está directamente muerto, ya murió, o si antes estaba medio muriendo, ahora ya terminó de morir. Se empieza a transformar en esto, se empieza a transformar en lugares que antiguamente, por ejemplo, esto es muy loco, porque esto era un antiguo lugar de taller mecánico que está frente a una parada de Bondi el 39, y que ahora se transformó en un bar de whisky, ¿no? Y esto hasta hace un par de años era un lugar de trabajo, pero ahora es un bar de moda. Y lo que ve, Sarlo es esta transformación de la ciudad. Una ciudad que deja de transitar por las avenidas, por las calles, y empieza a irse a lugares como esto. Ustedes me dirán también o no cuán común es en sus países o no. En el mío es increíblemente común, ¿no? Lugares como el Alto Palermo, uno de los primeros shopping de la Argentina. Que todos los malls se parecen un poco uno al otro, pero este tiene esta característica de que tiene una especie de galerías hacia abajo, que es tremendo, ¿no? Así. O el Abasto Shopping, que este era un antiguo mercado de abastos, que ahí lo vamos a ver, que es este, que arquitectónicamente es hermoso, si lo ven ahí, ahí. Era el antiguo mercado de donde llegaban las carnes, las verduras, etc. Y en la década de los 90 se retransforma. Esto es interesante, miren, era hermosa la arquitectura. Se transforma en un mall. Ahí está el mall por dentro, un shopping, como se dice acá. Entonces, esta ciudad lo que nota Beatriz Sarlo que se empieza a desarticular y se empieza a crear otra ciudad. Una ciudad fragmentada donde se vive por trazos la ciudad, ya no se vive como algo completo, no hay los únicos lugares. Esto es muy notable también, porque es de arriba. Bueno, esto era, miren lo gigante que es. Donde empieza a vivirse de forma más fragmentada, no meramente la ciudad, sino también la propia existencia. Las propias identidades también empiezan a ser una cuestión más de nicho, empiezan a emerger lo que ella ve durante la década de los 80, 90, las tribus urbanas. Hay un cambio en la matriz de la sociedad. Bueno, ahora quería preguntarles a ustedes cómo es su experiencia con los malls, como estas catedrales de esta nueva etapa de la urbanidad. Bueno, no sé O si con los claro, shopping, no sé cómo les dirán. ha venido a San Salvador, pero
en San Salvador hasta el último barrio quizás más popular, y de hecho hasta lo pelean, tiene su shopping, y de hecho es porque como no hay espacios públicos, no hay una carencia de parques, de aceras o de espacios a la que la gente pues pueda ir. Son los malls, lo han obligado a la ciudad a que la gente se encuentre en los malls. De hecho, el eslogan de la cadena de mall más fuerte, que son los metrocentros, que creo que hay uno en Escazú, ahí en Costa Rica, es tu punto de encuentro. Tu punto de encuentro, claro. Punto Bueno, de interesantísimo eso. Sí, Entonces, hay moles por todos lados, donde no te explicas y por qué está este mall aquí. O sea, qué hace en medio de tanta pobreza este monstruo? Acaban de construir uno que es el mega mall, el más grande de Centroamérica, dicen ahí, en una de las zonas más pobres, pero pobres de clase totalmente popular, y es enorme, es un mall enorme que en medio le han construido hasta una pirámide maya. Ay, no. Y las colonias no tienen agua, pero de la pirámide bajan cascadas, y ahí siempre la gente va a ver ahí. Tomarse fotos. Ay, César, como cuenta las cosas muerto de risa, ¿verdad? Es horrible, o sea, es que si no me pongo a llorar, Carolina. Es una cosa terrible, sí. ¿no? Es totalmente desastroso. Pero a la vez es muy fascinante también, porque es como una especie de incorporación Claro, mediante el consumo, ¿no? sí, totalmente. Cuando no hay nada más, No hay y nada no más. hay nada más, y la única chance es, bueno, sí, está esto, eres consumidor, Claro, está el shopping, está el mall, es bienvenido. muy, es muy perverso. Y ahora, pues, que no se sabe, me imagino que es por el narcoestado en el que nos estamos convirtiendo. Está de moda hacer torres, están haciendo, hay en construcción como 15 torres en la capital, Ujú. que es esta moda de, como las primeras 3 plantas son shopping, y luego son apartamentos o oficinas de negocio, ¿verdad? Claro, Entonces, o bares, son la primera planta bares o lugares de shopping, y de ahí son oficinas de negocio. claro. Entonces acá es una pesadilla los malls, al menos para mí, pero ni modo. Sí. Sí, Yo tengo una relación un poco complicada con eso, porque soy bueno, vengo del país donde hay como en Latinoamérica la mayor concentración de metros cuadrados de mall por habitante. O sea, no hay más cantidad de metros cuadrados construidos de mall en ningún otro lugar de Latinoamérica que en Chile. Entonces, el mall desde la década de los 80 en adelante se transforma en parte crucial de nuestra identidad también. Eh, Atravesamos por la reforma neoliberal, etcétera. Y como hijo de eso, tengo una serie de sentimientos muy encontrados, que a la vez me parecen lugares muy fascinantes, porque te puedes perder adentro y nunca saber qué hora es, lo cual me parece increíble. Me gusta un poco también, que esté concentrado todo en un solo lugar. Me parece muy útil. Pues ya sé que cuando vengas por estas tierras, ¿a dónde te voy a llevar? Bueno, acá es una cosa muy interesante porque aquí conviven en Buenos Aires el establecimiento diferentes, acá se llaman shoppings, no se dice mall, pero en la ciudad de Buenos Aires hay un par. Hay un par, para mis estándares no son particularmente grandes, por ejemplo, pero también porque yo vengo de un país donde es absurdo el tamaño de los malls, de los shoppings. Entonces a mí me parecen relativamente pequeños. Para acá aquí parecen unas atrocidades enormes, pero a mí me parecen bastante pequeños. Y eso ha logrado convivir de una forma con el comercio en las grandes avenidas que es muy particular, o a mí al principio, viéndolo desde la mirada de un extranjero, me pareció muy extraño, porque estaba más habituado a la idea de se instala un mall y mata todo alrededor, ¿no? O sea, concentra todo, mata todos los negocios locales, etcétera, ¡pum! Y aquí convive de alguna forma, porque también hay muchas limitaciones a ese tipo de construcción. Pero cuando sales de esta área metropolitana de Buenos Aires, es un poco más como decía César. Hay lugares, por ejemplo, hacia la zona oeste de Gran Buenos Aires, que son muy pobres, pero sí hay un mall, tal cual como decía César,
donde hay problemas de agua, problemas de alcantarillado, altos problemas de delincuencia, violencia, ¡pum! Pero hay un mall. O sea, en eso como se van compartiendo a la vez como patrones que son similares al resto de Latinoamérica. Quería mostrarles ahora otra imagen de, por ejemplo, estas antiguas zonas o lo que empieza a producirse a partir de la reforma neoliberal acá en la Argentina en la década de... Hola Irina, ¿cómo estás? Comparte. Yo quería contarles que en San José es muy diferente el proceso de los moles porque como la capital está vacía, la población que tiene capacidad adquisitiva considera la capital como un lugar peligroso. Mira. Entonces, no sería sabio hacer un mall en el centro de San José porque los que lo frecuentamos son trabajadores que la tienen que atravesar Claro, o gente de arte que la valoramos, claro. pero no alguien que pueda irse a comprar varias camisetas, un jeans y unos discos. Entonces los moles están, como dice César, en Escazú o cerca, en los suburbios, que Claro. es a donde realmente la gente podría ir a comprar. Y lo que hay comercial en San José es la avenida central, pero no lleguen a ser tiendas a donde vas a comprarte una cosa que no sé, te va a costar $100, $200, sino más Pero bien... eso es interesante porque, por ejemplo, aquí ocurrió algo muy parecido con algunas zonas de la ciudad que estaban absolutamente abandonadas y luego un proceso de renovación y gentrificación donde esos lugares que estaban deprimidos socialmente se transformaron en lugares de moda. Y se Sí, bueno, transformaron sí en... está pasando porque la gente joven está decidiendo emprender. De hecho, yo era una de Exactamente. ellas, pero que yo quebré por COVID y muchos hemos quebrado por COVID. Claro, sí, me imagino. Pero estábamos ya viendo como una reestructuración, pero de nuevo está empezando de los barrios más ricos a lo más pobre. Claro. Bueno, ven esta imagen, la ven, ¿no? Bueno, esta es la Sí, zona de Puerto Madero. Puerto de Madero era una zona durante los 80 y 90 perdida y marginal, y lo único que había, voy a ver si encuentro uno, eran los antiguos galpones del puerto de Buenos Aires. Y esto era así. No sé si ven bien ahí. No, esto es... No, no, no. Bueno, ¿esto lo ven? Bueno, no importa. Me parece que sí, había sí, como un lo problema. vemos. Ah, lo veía, perdón. Perfecto. Entonces, nada. Esto era una antigua zona de carga y descarga. De hecho, acá todavía pueden ver la grúa. Y toda esta zona, todo este lugar, era un lugar donde simplemente estaban los lugares donde se depositaba la carga. Eran los grandes galpones, etcétera, etcétera, y era toda una zona alrededor del río. Y todo esto a partir de la década de los 90 se empezó a renovar en estos procesos que ustedes antes nombraban, de renovación urbana, y acá empezaron a instalarse torres, todo esto se transformaron los antiguos galpones en edificios, y es una de las zonas más caras de la ciudad. Les quería mostrar, por ejemplo, esto. Abrir imagen nueva. Y Puerto Madero se creó como proyecto a finales de los 80, pero se intensificó durante la década de los 90, y este es su vista actual. Tiene un club de yate, etcétera, etcétera, se construyeron torres. Entonces, ese fue el proceso de reorganización de la ciudad, uno de los más importantes lugares deprimidos que estuvo marcado por la etapa neoliberal, con Menem, quien hace poco murió. ¿Qué más les puedo contar? Otra de las cuestiones que plantea también Beatriz Salva en Escenas de la Vida Postmoderna es cuando se deja atrás esta matriz de la ciudad como un entramado bien definido donde había determinadas actividades y donde
se ejercían determinadas, donde se buscaban determinados consumos también, empezó a transformarse y a ser una ciudad disgregada y en fragmentos, a la vez que eso iba acompañado también de la identidad, y ella trata mucho en ese libro la cuestión de algo relativamente nuevo, que era la experiencia en los shopping o en los malls, que para algo ya a nosotros es absolutamente normal, y algo tal vez medio caduco, no tendría que pensarlo también hoy por hoy, ¿no? Dado que ya no es cool ni moderno ir a un mall, muy por el contrario, como que ya está como algo medio, tal vez podríamos decir muy instalado, pero a la vez de moderno, también es un poco más como lo que decía antes Carolina, que son estos nuevos distritos de renovación urbana, de transformación, donde se va a buscar eh, los marcadores de identidad, los marcadores de consumo, las experiencias, que aquello que se ejercía en la década de los 90 en estos templos de la modernidad neoliberal, que eran los malls que te contenían todo. Y ¿qué más les puedo decir? No sé, ¿tiene alguna otra pregunta? No sé, algún comentario que les suscite. Cuando iniciamos yo te pregunté por qué Buenos Aires tenía tan poca presencia católica en comparación a lo que es nuestros países, digamos. Okay. Acá hay dos procesos que yo creo que explicarían, si bien el catolicismo acá es fuerte, y fue fuerte durante todo el siglo XX, lo que hubo es un proceso de separación de iglesia-estado muy radical y en consonancia un poco con Chile, pero mucho más radical que el chileno, de la separación de iglesia-estado, se va a partir de Roca en 1880. Roca, que fue el constructor del Estado, uno de sus primeros grandes conflictos fue con la Iglesia Católica Apostólica Romana, en esta separación y en que el Estado argentino tuviera el control total del sistema educativo para así poder construir argentinos. ¿Por qué? ¿Cuál era el proceso que se estaba dando? Se estaba dando un proceso de inicio de un aluvión migratorio. Para el inicio del aluvión migratorio, tú lo que tienes que tener es el control de los mecanismos que vayan a crear argentinos. ¿Cómo se crea argentinos? Mediante la construcción de una comunidad imaginada. La forma de impartir una comunidad imaginada es mediante símbolos, mediante relatos, mediante narraciones, como diría Benjamin Anderson. Y ese mecanismo se hace mediante la escuela. Entonces, uno de los conflictos más brutales y más violentos fue con la Iglesia Católica y en quitarle, en este proceso de creación del Estado, el control o la incidencia sobre la educación, sobre el registro civil y sobre otra cuestión. Un proceso bastante clásico de la construcción de un Estado central moderno y autónomo y fuerte. Entonces me diría que por ahí puede ser uno de los motivos por el cual comparativamente puede ser menor el impacto del catolicismo que en el caso de Costa Rica. Por ejemplo, te pregunto, ¿es muy fuerte la impronta de la Iglesia Católica en la sociedad costarricense todavía? Sí, no somos laicos. En las escuelas públicas y privadas se enseña religión sin ningún tipo de control o parámetro. Pero se enseña religión católica, además. Sí. Bueno, religiones. claro, bueno, acá el Estado también es católico acá en términos constitucionales, pero hay una especie de contradicción porque, por ejemplo, acá el Estado apoya el culto católico, etcétera, etcétera, bla, pero genera una brutal distinción y autonomía con respecto de ese culto en la escuela o no, Sí. en la escuela pública. Ya si son escuelas porque aquí hay tres tipos de escuelas, están las escuelas públicas, las escuelas privadas y las escuelas semipúblicas o semiprivadas, si les quieren llamar, particular subvencionadas se llaman. Ya en estas otras dos categorías privadas y particular subvencionada, ahí la verdad es que pueden hacer lo que se les cante bastante, tienen bastante autonomía en términos reales. Pero en las públicas está como absolutamente aparte. Aquí incluso las privadas, de hecho, mi mamá, que es de otra generación, les decía colegios católicos. Claro. Colegios confesionales. Sí, yo fui a un colegio privado y o sea, habían monjas todavía. Claro, wow.
Aquí también hay como debates, no sé, matrimonio igualitario, aborto, etcétera, y es como, ya el cardenal se pronunció, o ya el fulanito se pronunció, o sea, siempre tienen como gran voz y sale en La Nación lo que dijeron, y salen las noticias, y salen hablando y llamando al pueblo y diciendo, entonces sí tienen como mucha injerencia, aunque no debería, digamos. Sí, yo creo Y en que los una de las... últimos, no, Sí, perdón, te iba a perdón, contar Carolina, nada más, adelante. No, sí, te escucho. que en los últimos años tenemos una presencia evangélica enorme, que bueno, igual se está viendo en Brasil y así, pero casi nos ganan las elecciones, las últimas elecciones, y ha ido creciendo como población y como idea política fuertemente. De hecho, ya hay mucha gente, sociólogos y politólogos y etcétera, escribiendo porque es un dinero que viene bajando de Estados Unidos y que va pues abarcando nuestros procesos de votación muy rápido. Pentecostales, todo eso. Ese fenómeno es bien, también acá en El Salvador, ¿verdad? Ha crecido enormemente la población evangélica. De hecho, es gran parte de la gente que le ha dado la mayoría absoluta del voto hoy en las pasadas elecciones al presidente, ¿verdad? Solo por el hecho de que él dijo que Dios le había dicho que orara en asamblea legislativa, y lloró, ¿verdad? Y lo hizo así, y lloró. Entonces con eso, la gente, olvídate, ¿verdad? Un presidente que habla con Dios, entonces tiene cooptado a todas las iglesias evangélicas, y ahorita vimos el resultado, ¿verdad? Bueno, Entonces, a pesar de que la Constitución claro. dice que somos un Estado laico, o sea, El Salvador Bueno, es un Estado laico, claro. pero de eso nada que ver a la práctica, ¿verdad? Bueno, si quieren les hago como un pequeño resumen de cómo ha sido la relación entre... esto va a ser de forma muy esquemática, muy a los ponchazos, como se dice acá, ¿no? Pero la influencia de la religión organizada, del catolicismo acá, tuvo un primer gran quiebre y retroceso con la conformación del Estado y con Roca, y con las atribuciones que le quita el Estado a la Iglesia. Entonces la Iglesia ahí fue reducida en su capacidad de incidencia sobre la sociedad. Sigue siendo muy fuerte, muy presente durante todo el siglo XX o la primera mitad del siglo XX, hasta que tiene un segundo gran encontronazo y un segundo gran golpe con el Estado, esta vez encarnado con la experiencia peronista, que es del 45 al 55, el así llamado acá primer peronismo. Hubo un periodo donde el gobierno peronista y la Iglesia Católica marcharon porque tenían intereses coincidentes en un periodo muy corto, y luego hubo una confrontación. Se le da el voto a la mujer, se accede a la ciudadanía del voto a la mujer, con Evita, el 49, 51, si no me equivoco, ahí me pueden corregir, creo que fue 49. Y se empieza a avanzar en una serie de cuestiones que luego se retroceden, que se está empezando a plantear el divorcio, etcétera, etcétera. Y ahí hay un segundo gran retroceso y un enfermamiento de la Iglesia Católica con sectores golpistas acá, con el gran golpe que marca la historia argentina, que es el 55. Entonces la Iglesia Católica acá marcha con los golpistas, y de hecho cuando hay un conato de golpe anterior al golpe que efectivamente lo depone a Perón, los aviones de la Armada, de la Marina, bombardean la Plaza de Mayo, donde había una concentración espontánea para defender el gobierno de Perón. Mueren alrededor de 300 o 400 personas, todavía no se sabe bien, pero los aviones tenían escrito Cristo vence. Y ahí es cuando se genera toda una batahola y un resultado de esa confrontación, que es el día que se queman iglesias acá en Buenos Aires. Entonces, las masas populares, las masas obreras, responden a este encolumnamiento de la Iglesia Católica y de su jerarquía con los sectores golpistas quemando iglesias. Luego, uno podría decir que lo que hay es, ya sacando el periodo más de confrontaciones más radicales de la década de los 60, 70, ¿qué es lo que ocurre? El catolicismo integrista de derecha empalma muy bien con las dictaduras que hay en la Argentina durante ese periodo del 55 al 73, que es el periodo acá donde está proscrito el peronismo.
Es decir, hay una tenemos durante 18 años periodos de dictadura y semidemocracia, en donde por momentos hay elecciones, pero el único partido que no se puede presentar es el partido mayoritario, que ganaría, que sería el peronismo. Se le permite presentarse con esos sellos, pero no se puede presentar Perón y el peronismo como tal. Entonces se vive en dictadura o en semidemocracia. Este periodo termina en el 73 y el 73 vuelve Perón. Y bueno, eso ya es harina de otro costal, todo lo que ocurrió ahí, en los procesos de la confrontación entre el peronismo de derecha y el peronismo de izquierda. Pero, para volver a la cuestión de la religión católica, ahí hay un quiebre que se da en la Iglesia Católica Argentina, que es parecido al que se da todo en el resto de la región entre las patas de izquierda y las patas de derecha de la Iglesia Católica. La teología de la liberación probablemente haya sido experiencias muy grandes en sus respectivos países. Acá tuvo una pata muy importante que nutre a movimientos de izquierda y luego izquierda guerrillera, como podría ser el caso de Montoneros, que nacen de estas patas de catolicismo progresista, mezclado con teología de la liberación, mezclado con nacionalismo. Y luego viene el golpe del 76 que ya, reorganiza en otro sentido. Y luego en la década de los 80, los 90, lo que empieza a ver es una progresiva liberalización de la sociedad argentina, en donde se empiezan a pasar leyes como la del divorcio, la patria potestad, con Alfonsín, que fue el periodo más de orden de una transición a la democracia que tuvo muchas diferencias con el resto de la región, ya que acá se juzgaron a los dictadores, se les puso preso, más allá que luego en la década de los 90 hubiese retrocesos con indulto. La Iglesia empieza a perder posiciones frente a la sociedad movilizada. Y es particularmente importante para plantear esta cuestión de la diferencia de la incidencia de la Iglesia Católica en la Argentina, con dos cuestiones. Una, el movimiento de mujeres y el movimiento de liberación homosexual durante los 80, que está Jauregui ahí uno de sus principales referentes. Desde la década de los 80, 83 para adelante empiezan a cobrar mucha fuerza ambos movimientos, particularmente el movimiento de mujeres, que hay una gran foto que me gustaría mostrársela. Fue uno de los primeros encuentros que hubo acá, y por qué el feminismo argentino, o el movimiento feminista argentino, es tan particularmente importante y grande para toda la región, ¿no? Por ejemplo, acá está. Les voy a compartir la pantalla, así la ven. Este fue el año 84, recién vuelta a la democracia en los primeros encuentros. Es muy interesante porque estaba reponiendo la cuestión del goce, ¿no? O sea, el placer es revolucionario. Hay otra que es muy buena, que es como sí al deseo, no a la maternidad. Bueno, no lo voy a encontrar, pero me hubiese gustado tener a la mano. Pero esta es una de las cuestiones que yo diría que hay como podría pensarse por qué la menor incidencia del catolicismo en la sociedad, a pesar de que formalmente en la Iglesia Católica Argentina tiene siguiendo mucha incidencia en el aparato educacional, uno, y en los movimientos sociales de base piquetera, de gestión de la pobreza. Pero diría que hay una separación entre la cuestión de la incidencia de la sociedad civil, la cuestión valórica, lo que se ha avanzado acá, a la otra incidencia que sigue manteniendo, que es más bien como en determinados sectores educacionales de clases medias bajas y en sectores pauperizados. Como intentando rascar una respuesta, diría que eso serían las cuestiones.
No sé qué opinan. Es interesante que siempre que nos hablan de Argentina hay mucho que cambia por el movimiento social. Creo que, y no sé si Irina coincide conmigo, aquí el movimiento social, incluso cuando ha sido muy grande, le cuesta mucho tener realmente una injerencia en las decisiones políticas. Por ejemplo, pienso en el TLC, es un tratado de libre comercio que se firmó hace unos años y medio Costa Rica se tiró a la calle, fue una huelga enorme, 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 y sin embargo el tratado se firmó. Claro. Y, o sea, definitivamente hay momentos en donde la población ha logrado hacer cambios, pero no es lo más común para nosotros, o eso es lo que siento en comparación a lo que ustedes cuentan, pero también creo que como su presión es mucho mayor, también sus movimientos deben de ser mayores, o sea, incluso como más violentos, en tanto que la rabia que pueden tener como población es mucho más grande que la que podemos tener nosotras. También son muy fáciles de, digamos, terminó el TLC y se habían hecho grupos comunales, barriales, o sea, gremios, todos en el no. Terminó el TLC, perdimos los del no y eso se desapareció. O sea, esa organización era para específicamente para el Tratado de Libre Comercio, no funcionó como esto de seguir en esas pequeñas, digamos, que hubiera sido súper funcional para montones de luchas y todo eso se disolvió. Igual que el año pasado, ¿cuándo fue el año pasado las elecciones? Bueno, sí, justamente para vencer a este fundamentalista religioso, mucha gente se unió para que no quedara este tipo, pero no era como una unión real, como una lucha, como con fines comunes. Es muy difícil como movilizar país o como grupos grandes o como algo que realmente cambie algo. Entonces, por lo mismo también cuesta, porque entonces como no ha habido como grandes cambios históricamente, tampoco está bien visto. Generalmente quienes marchan son los estudiantes o los obreros directamente afectados de alguna problemática, pero sí, no, la gente no se tira a la calle normalmente. Claro, yo creo que una de las grandes cuestiones de la sociedad argentina es que, por lo menos, o de las sociedades del Cono Sur, diría yo, hay varias cuestiones. Yo diría que, por lo menos hasta las dictaduras, las sociedades del Cono Sur tenían una diferencia con respecto al resto de la región, que eran grandes movimientos obreros, que tenían distintas inscripciones ideológicas. En el caso chileno era un movimiento que estaban inscritos en concepciones ideológicas de orden marxista-socialista, ¿no? Comunista y socialista era el orden de partido. En el caso argentino era el movimiento peronista que tenía diferentes tendencias, el sindicalismo. En el caso uruguayo hay una mezcla entre izquierdas y un progresismo un poco más socialdemócrata. Y me parece que la gran diferencia era que la movilización de masas se daba por medio de estas grandes organizaciones sindicales y partidos, lo cual generaba una tradición. Eso por lo menos hasta las dictaduras de la década del 70 y con las vueltas a la democracia del 90 ya se empiezan a hacer diferencias. El caso argentino siempre ha tenido una sociedad civil sumamente movilizada. Una sociedad civil en términos desde movimientos de mujeres, desde el movimiento de liberación homosexual en la década de los 80, desde las distintas oleadas que ha habido del feminismo, movimiento de derechos humanos, acá con respecto a las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, los movimientos contra la represión, contra la violencia institucional, policial, etcétera, etcétera. Hay una sociedad civil que es efervescente, que se moviliza y que tiene una determinada incidencia, esa sociedad civil, sobre los aparatos político-partidarios. Ahora, hubo un periodo donde eso no fue tal, y fue durante la década de los 90 acá.
donde si había un consenso era el consenso de la reforma neoliberal. Si había un consenso es que Menem, el tipo que lleva a cabo la reforma neoliberal en la Argentina, gana 2 elecciones. Además que todo eso estalla en la época del 2001 al 2003, cuando en la gran crisis argentina el país básicamente vuela por los aires, se disparan las tasas de pobreza, llega a rozar el 60% de la población pobre durante el periodo 2001-2002, luego eso baja rápidamente desde el 2003 para adelante, y lo que renace es una política y partidos políticos que siguen siendo los de viejo cuño, pero esta vez muy atento a lo que pasa en la calle, muy atento a intentar representar esas reivindicaciones. Y es por eso que lo que se llama aquí en la Argentina kirchnerismo, porque Néstor Kirchner, acá es una cultura política muy personalista, entonces las distintas encarnaciones de los movimientos toman nombre de sus líderes. El kirchnerismo sería parte del peronismo, pero sería la inscripción generacional desde el 2003 para adelante que retoma la agenda de derechos humanos, es decir, meter a los genocidas en la cárcel, los mete en la cárcel, reabre los juicios, se van presos, mucha gente argentina es el país con mayor cantidad de represores y genocidas presos en el mundo, y se retoma la agenda progresiva de derechos sociales y derechos cívicos, por ejemplo, matrimonio igualitario, se avanza en los derechos sociales de expansión de, primero, los protocolos de aborto, porque había aborto en 3 causales, luego ahora el aborto legal, ley trans, que eso todavía falta, pero se está avanzando. Es decir, el kirchnerismo se retoma y se vuelve zapata progresista, con una serie de bemoles, con una serie de problemas también, pero bueno, esa es la gran diferencia que yo diría que hay en la sociedad argentina, y que la sociedad civil sigue siendo autónoma y efervescente todavía, con todos los problemas que tiene, con todas las limitaciones que tiene. Por eso en Buenos Aires, la propia vida, yo creo que, no sé si Mila estará de acuerdo conmigo, pero es que ella vivió hasta hace poco acá, pero es muy impresionante cómo a partir de lo que se llamó la marea verde o la ola verde, que es la 4ª ola del feminismo acá, la propia vida cambió bastante en la ciudad. O sea, la forma de relación de género han ido cambiando, ha sido muy rápido en 5 años, muchas cosas que se han ido transformando desde el aspecto más cotidiano de la existencia, diría yo. Y eso tiene que ver con la fortaleza de este movimiento, por lo menos en esta ciudad, ¿no? Cosa diferente si uno toma como el amplio espectro de la sociedad argentina y de todo el país, donde hay como provincias muy conservadoras del norte argentino. Sí. Como que específicamente ha cambiado, digamos, en la cotidianidad, que podrías decir así como antes, hace 10 años esto no se veía. Mira, claro, por ejemplo, o sea, yo te digo que yo que cursé acá también en sociales, luego de venirme en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires, la cuestión de género era una cuestión menor. Era una cuestión que los partidos de izquierda tenían como un pequeño kiosco y era algo que, sí, eso, ¿viste? Pero ahora tiene una centralidad tanto en la forma de articulación política, de pensar la política, que es bastante central. Desde ese tipo de cosas, desde la propia incidencia y el efecto que ocurre, por ejemplo, los femicidios, el impacto de los femicidios en la sociedad. Lo que antes se denominaba como claramente, 15 años atrás, que sea un crimen pasional, ¿no? No es un crimen pasional, es un femicidio, ¿no? O sea, que se construyó la categoría, se hizo la pedagogía, se impuso la ley, ¿no? Y en eso se ha ido avanzando, en ese tipo de cosas. También lo diría como desde un aspecto absolutamente más personal, ¿no? Como, pero, qué sé yo, como yo mismo cuestionarme también no quiero decir privilegio, pero también la forma de construcción de masculinidad, las formas de qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, ¿viste? Creo que todo nos ha reducido un poco a eso y en buena hora, ¿no?
no quiero decir de construcción ni nada por el estilo, porque me parece una palabra un poco grande para decir que sí estoy emprendiendo algo, muy por el contrario, pero sí cuestionar y pensar qué significan un montón de cosas, qué significa el género, ¿no? Y que tenga una centralidad realmente política y no pensarla como la pensaba yo cuando entré a la Facultad de Ciencias Sociales, como la pensaba la mayoría de los partidos de izquierda, ¿no? Como algo menor. Es loco porque yo siento, he estado pensando mucho como si, bueno, con esas lecturas que te había pedido también, como, además con un comentario que ha hecho Caro con respecto al lenguaje, ¿verdad? De si podemos desde aquí generar una forma o si siempre estamos copiando o adaptando cosas de allá. Y me preguntaba mucho eso como si deberíamos de seguir los pasos de o sencillamente hacer nuestro propio camino, pero es que se ve tan lejos y se ve tan cercano a lo otro, ¿no? Bueno, todavía no han llegado, pero ya llegaron por lo menos ahí. Uh-huh. O sea, aquí sigue habiendo crimen pasional y el tipo mató a su pareja de 13 años y es como, ¿cómo ¿Cómo va a ser pareja de una niña? O sea, ¿cómo va a ser de un infante, pero de una menor? O sea, así es los titulares todavía a estas alturas. La mató porque ella andaba con otro siempre, ¿verdad? Revictimización, etcétera. Todos esos temas se empiezan a discutir y eso, falta tanto camino por recorrer, por lo menos para que sea un tema central para el reconocido y no solo de pequeños grupos o como... uh-huh. Falta mucho. Sí, ahí yo también creo que no lo sé, ¿no? Te lo digo como desde la mirada también de un hombre, pero es como particularmente impactante fue acá como la cantidad de cientos de miles en las marchas. Eso fue muy increíble, una movilización también muy espontánea, muy transversal de clase, o sea, esa marea fue que transformó mucho la forma de ver las cosas también, ¿no? Una cuestión es como decir, sí, como tomarlo abstractamente, teóricamente, considerarse uno a sí mismo, sí, soy progresista, tengo estos valores, tengo estas concepciones. La otra vez lo como efectivizado en la calle y es como, wow, muy impresionante. La lucha ya viene desde las abuelas y las hijas y las nietas y acá como que Claro. jóvenes apenas y las jóvenes un poco contagiando a las madres y las abuelas ya no les llegó esta información, ¿verdad? Por lo menos en la mayoría de casos, obviamente siempre hay excepciones, pero todavía no es un tema, eh, es un tema de juventud por el momento, ¿verdad? No está tan ahí, tan en el imaginario, ni tan claro. Y todavía se ridiculiza muchísimo, ¿verdad? Cuando si hay un tema o si se habla de femicidios o si siempre hay una gran, ¿verdad? Como una contraparte que es la burla lo que sea. En algún momento pusieron, aquí aumenta mucho la violencia de género cuando hay partidos de fútbol, las llamadas de emergencia, etcétera, las agresiones. Entonces empezaron a poner en los partidos de fútbol un contador de cuántas llamadas había habido de emergencias. Y era cuestión de minutos para que todo el mundo hiciera eso, un chiste. Y entonces, sí, ahorita llaman a no sé dónde, porque aquí ya va a empezar. O sea, como que nunca nadie lo tomó tampoco en serio y no tuvo como una reacción, digamos, impactante o positiva. O sea, no fue lo que se esperaba. No sé, sí, falta mucho. Hubo una gran reacción porque alguna futbolista femenina anduvo una bandera de diversidad, entonces bueno, ya le cayó todo el mundo encima. Siento que sí, lamentablemente, aunque ha habido ciertos cambios, va muy lento y estamos muy atrasados, muy. Bueno, no sabría qué puedo decirte eso, nada más que hay que a veces remar contra todas las corrientes y a pesar de todo, ¿no? No hay mucho más, pero ahí también habría que hacer un análisis histórico y situado de cuáles son las condiciones de cada respectiva sociedad, ¿no?
ahí uno Pero puede por eso explicarse. es emocionante saber que en otros lugares sí está sucediendo, porque no es que no pasa, no es que no puede pasar, también es muy esperanzador, ¿no? Claro, totalmente, sí, sí. Cosas conmueven a otros niveles, ¿no? Y han ido creciendo. La marcha de mujeres en Costa Rica ha crecido en los últimos 4 o 5 años Claro. Sí, es que fue una muchísimo. especie de fuerza que se irradió, por lo menos en Chile, irradió mucho la fuerza de incluso algunos significantes, como el pañuelo verde, etcétera, etcétera, para la IVE, para el aborto legal. Irradió mucho y también de ahí tuvo su propio envío en la cuestión chilena con respecto, bueno, al estallido social en Chile, la revuelta, etcétera. La última gran movilización pre-COVID fue el 8M, en medio del contexto del estallido social, con mucha violencia estatal también, ¿no? Pero sí, va encadenándose y va engarzando también estos movimientos. Sí, es mundial también. El alcance en algunos puntos termina siendo mundial, ¿no? Ujú, Como eso miren. claro. También la cuestión que tienen todos estos movimientos es que de lo efímero también intentar hacer como algo permanente también, ¿no? O sea, construir a partir de esta efervescencia, cuestiones permanentes es una necesidad muchas veces. ¿Qué más les puedo contar, compañeros? No sé, ¿tienen alguna otra pregunta con respecto a Buenos Aires? ¿Qué más les puedo decir? Ah, encontré la foto que les quería mostrar. Me parece muy notable. ¿La ven bien ahí? Esta es notable porque esta es de la década también del 84, 85, recién vuelta a la democracia 84, creo que eran los primeros encuentros nacionales de mujeres. Y me encanta porque si se fijan, miren cómo se van mezclando los significantes, ¿no? El machismo y fascismo acá. Despenalizar el aborto, imagínate, desde el 84 y pasaron 36 años para que se hiciera legal. Impresionante la cantidad de tiempo, pero la lucha fue constante. No a la maternidad, sea el placer. Esta es la que me parece más fascinante, o sea, me parece genial. Esta. Este es el Congreso de la Nación atrás. Esta es la plaza de los dos congresos, porque acá está Cámara de Diputados y Senadores. Es muy, muy interesante. Para ver también la historicidad, ¿no? De un movimiento. Que, si nos fijamos acá, despenalizar el aborto no es algo que naciera ahora, no es algo que fuese ahora meramente, es algo que lleva mucho tiempo. Sí, aquí incluso se ha invisibilizado muchas mujeres que de pronto han sido grandes luchadoras. Por ejemplo, hay una que se llama Carmen Lira y el sistema educativo nos la presenta como una escritora de cuentos completamente naif, o sea, ingenua, que solo, ¿verdad? Hizo los cuentos de mi tía Panchita y eso es lo que leemos en tercer grado. Pero resulta que es una militante política súper importante, una mujer que luchó por Montessori, o sea, es una mujer con muchas aristas, de hecho muere exiliada, pero claro, y no es que los cuentos no sean importantes, pero esos cuentos hay que leerlos como una herramienta pedagógica que ella utiliza para generar un nuevo discurso en la infancia. Ujú. Entonces, no se pueden leer como es un conejito, ¿verdad? O sí se puede leer así también, pero quiero decir, ella es mucho más que eso y ella Claro, estaba tratando incluso de modificar a la cultura a través de historias, ¿verdad? claro, Pero las empequeñecen y las disminuyen para que las veamos poquito y que cuando las veamos como artistitas que pintaban, ¿verdad? O sea, claro, ve qué linda la casita que hacía. claro. Ella estuvo en los primeros movimientos anarquistas del país, fue de las primeras, también tuvieron una escuela que se llamaba Germinal, que era para enseñar a leer y escribir personas, digamos, cualquiera, obreros, obreras. Eh,
Y también tiene mucha otra literatura y efectivamente a nosotros nos pasan los cuentos de mi tía Panchita y nos enseñan que Carmen Lira era una mujer que contaba cuentos y ya. Y sí, la historia la tiene borrada. Y lo otro que iba a comentar es que aquí, bueno, al final de año siempre se hace un festival ahí con carrozas, el Festival de la Luz, no sé qué. Y por ejemplo, hace un año, 2 años creo, se hace una universidad, hace una carroza con un feto diciendo como sí a la vida. Y Ah, como el feto ingeniero de acá. es ese tipo de cosas, el clásico feto ingeniero, sí a la vida, un feto completamente formado, o sea, un niño ahí, supuestamente como de 2 meses de gestación, No te puedo creer, llegó allá, porque acá es un clásico el feto ingeniero. pero además de una universidad, o sea, es una universidad presentando esta aberración terrible y Wow. compromisos de nada, de su discurso, de decir que eso es un niño y eso no es un feto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿verdad? Como tienen tanta voz estos movimientos pro vida y todas estas tramas que no le dan, o sea, ese espacio no lo tiene alguien que hubiera querido, si un grupo hubiera querido hacer una cosa pro aborto, no lo hubieran permitido, jamás. Bueno, acá también tenemos al famoso feto ingeniero, que era un coso enorme que traían en auto desde la Catedral de La Plata. Pero bueno, ya como tenemos aborto legal aquí, vaya a saber uno dónde habrá ido el feto ingeniero. Pero qué bueno que saber que existen otras encarnaciones de él. Les quería mostrar esto, porque dado que estamos hablando de género me parece muy importante, y esto es una muestra que está ocurriendo ahora en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Les voy a enviar el link, que está la mayoría de las obras online. Es muy notable, el nombre de esto es de Greta Stern. Ella es impresionante. Greta Stern fue una de las madres, una de las principales madres de la fotografía moderna argentina. Ella llega exiliada desde Alemania a la Argentina huyendo de los nazis. Y este es de la década del 50 y es muy bueno, se llama Artículos eléctricos para el hogar. Y ella hace como unas superposiciones, me corregirá, no sé cómo se llama la técnica, ¿no? No sé si es collage o cómo se llama esta técnica, donde construye la cuestión de la objetualización femenina como un appliance for the home, ¿no? Como un artículo del hogar más. Muy clásico de la década del 40-50 también con respecto al rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Como un dispositivo más del hogar. Siempre me pareció, estos montajes de Greta Stern me parecen hermosos. Ahí les voy a enviar el link de esta obra que se llama, muestra que se llama Mujeres. Aquí hay un poco más, ahí les voy a mostrar, que va a estar durante marzo, y hay una serie de obras, y bueno, nada, se los voy a enviar para que la tengan por el grupo. Pero es muy interesante su obra de Greta Stern. Ahí se lo envío. Ahí está. Gracias. Bueno, de nada. No sé, en el grupo, perdón, no en el grupo, en la página del Drive, no sé si pudieron acceder a las películas, revisaron algunos de los materiales, pudieron ver en Cinefilia Malversa, en Scribd o algo. Yo lo que revisé fue lo que me enviaste, pero aparte lo del movimiento feminista, justamente lo que estábamos hablando. Pero no me he metido todavía en las pelis y a entrarme en materia. Yo la verdad tampoco. Bueno, cuando tengan un tiempo revisen, porque ahí hay representaciones mucho mejores de las que puedo hacer yo sobre Buenos Aires. Pero estaba pensando como esa imagen de cuál podría darle sobre la Buenos Aires tipo actual que vivimos, y me quedé un poco como en términos de película, me quedé un poco pensando en una, y me dijeron acá también, que se llama Medianeras, que se las voy a enviar si encuentro el link, lo cargo ahí al documento. Pero si pueden darle play a alguna de esos materiales, que están buenos.
Bueno, compañeros, compañeras, no sé qué más tienen, alguna pregunta, alguna duda. Yo no, y más bien tengo que desconectarme porque entro al otro trabajo en 15 y quiero tomarme un café. Está muy bien, sí, sí, sí. ¿El resto tiene alguna pregunta, algo? A mí me queda como muy claro cómo has ilustrado, cómo vamos ilustrando. Muy bien, qué bueno. Y lo que me parece como interesante, bueno, más interesante lo pregunto, ¿no? Si, o sea, cómo la sociedad argentina ha, ha avanzado en tantos derechos sociales y la efervescencia y todo, pero el tema igual de los pueblos originarios como que no despega o no está como presente en la agenda, ¿no? Ujú. Diferente Sí, a otros países del cono claro, sur o de Sudamérica, sí. donde el tema de los pueblos originarios es como muy fuerte. Y no es que no exista población indígena, porque creo que sí, ¿no? O sea, hay un porcentaje de población indígena. Ajá, Claro, yo creo que hay dos aproximaciones a ese problema, porque uno, hay un reconocimiento de orden casi constitucional a partir del 94, con la suscripción de la reforma constitucional del 94, con la suscripción al convenio de la OIT, etcétera. Pero lo que ocurre es que desde la propia construcción de la comunidad imaginaria argentina, los pueblos originarios, indígenas, primeras naciones, nombre que se les quiera dar, eh, no tienen un rol real. Si tienen un rol o tuvieron un rol, primero fue como un aspecto, como una negatividad, en términos de lo que estábamos viendo de la contraposición de estos polos entre civilización y barbarie. Eh, Luego, como algo que había que conquistar y reducir, como fue la campaña de la conquista del desierto durante 1880, y después con la conquista del Chaco en 1910, por ahí. Eh, y luego esa población queda reducida eh, a reducciones, a exploración, explotación, en ingenios azucareros, o no adaptada o no pensada realmente dentro de cuál es el rol en la identidad nacional, salvo como elemento folclórico, ¿no? Y creo que es algo que recién se está dando, pero de forma muy trabajosa también. Incluso a la izquierda argentina hay grandes sectores que les cuesta mucho como considerar lo indígena como un tema como pertinente o real, porque te dicen como, bueno, pero si esa es clase obrera pauperizada, simplemente no tiene ninguna entidad en sí misma. ¿Cuál habría de ser su particularidad? Y desde la ¿Y hay derecha, pues, algún perdón, no, quería saber si hay algún como sitio arqueológico o alguna, digamos, como, bueno, la vez pasada nos estaba contando, creo que fue Juan, que sí, o sea, como que los unas sí estaban como dentro del imaginario, digamos, como en sus vestuarios y así, pero no necesariamente como lo que estamos diciendo, ¿verdad? Como rescatando realmente la tradición ni nada así, sino más bien como figuras ahí folclóricas. Pero hay claro. algunos como, no sé, como sitios arqueológicos, un lugar que sea como No, importante o cuál sería el claro, no, rol, yo nunca he escuchado. claro, sitios arqueológicos hay en el norte de la Argentina, hay prehispánicos, elementos. Como importante nacional, como que, como que los promueva, digamos, en cuestión país o identidad o algo así, No, o más más allá bien de, como muy aparte. no, más allá de la construcción de como elemento folclórico, no mucho más, o sea, porque la construcción de la comunidad imaginada acá es sentado en lo blanco, ¿no? Y en el mejor de los casos con lo criollo y mestizo, en contraposición que se dio eso durante el 1900 a 1930, la exaltación de lo criollo y lo mestizo frente al aluvión migratorio de Europa. Pero no de lo indígena, para nada. Recién ahora está empezando a ser un tema,
Recién ahora, por ejemplo, el problema mapuche empieza a ser, o el tema de lo mapuche empieza a ser un tema, pero se dan todavía cuestiones de que tú tienes posiciones de derecha acá que te dicen que son indios chilenos, siendo que un mapuche nunca se reconocería ni chileno ni argentino, por ejemplo, sino como una población que estaba anterior a la construcción de los dos Estados-naciones. Pero en La Nación, que es el principal diario de acá, se siguen publicando ese tipo de cosas, y si tú agarras acá a alguien medianamente viejo, qué sé yo, 50 años para arriba, te puede decir tranquilamente, no, pues esos son indios chilenos, no son argentinos, no tienen nada que ver con argentinos. Porque realmente no es un tema, no viene siendo un tema. En los últimos años pasa a ser un tema. Los indios también es un problema para la Argentina, también, porque hay varias capas de la relación de clases, también es una relación de racismo también, ¿no? Que es lo que ocurre en toda Latinoamérica, o sea, las relaciones de clases se racializan también. Que se quiera negar, que se quiere escamotear el tema, ¿viste? Se intenta maquillar, pero eso ocurre en toda la región. Y, bueno, acá, por ejemplo, es una cuestión muy decidora que una forma de insultar es el decir negro. Un insulto bastante habitual acá. Entonces, un poco para pensar este problema que planteaba antes con respecto a cómo se construye la comunidad imaginada, cómo se da su propia narración, cómo esta narración va dejando elementos afuera, más allá de que sean reales o no, porque hay población indígena en Argentina, sí lo hay población mestiza, sí lo hay, todos son blancos, no, falso. Hay una amplia mayoría mestiza acá, es cuestión de salir a cualquier lugar del conurbano, de esta mega área que les mostré. Hay blancos pobres, sí hay blancos pobres, sí, totalmente. Es una sociedad que subió un alrededor migratorio, obvio, pero todas esas cuestiones son problemáticas acá. Sí. Es interesante también desde el feminismo, ¿verdad? Que siempre se habla como que siempre se criticó el feminismo blanco y entonces ya se me metió como la población afro y no sé qué, y como un país con un movimiento feminista tan exitoso, tan amplio, tan efervescente, y tal vez pensar en lo indígena también viene por ahí, ¿no? Bueno, es un problema, bueno, yo te diría que acá, en todo aspecto, pero es un problema y no soy quien para decirlo, pero sí he escuchado de que hay muchas tensiones dentro de lo que acá ha sido el Encuentro Nacional de Mujeres. Ha habido tensiones y discusiones muy grandes con respecto a esto que tú estás planteando, ¿no? Las mujeres afrodescendientes o afro, india, mestiza, ¿viste? ¿Por qué el feminismo tan blanco, no? Entonces, son una serie de problemas y son problemas reales. No escamotear el tema sería decir que no, está todo bien. Muy por el contrario, hay tensiones, hay conflictos y me parece como que lo rico es encarar esos conflictos y esas tensiones. Sí, es parte de la realidad. Pero sí, nada, o sea, sí la cuestión de lo indígena, lo indio, lo mestizo es un problema. Entonces, y acá tú puedes retomar ese conflicto en una serie de obras, ¿no? Está desde el Facundo, que sería el poema fundacional, el libro fundacional de la Argentina, ¿no? Que al fin y al cabo es cuál es el rol del mestizo, así llamado criollo acá, su relación con el Estado, su relación con los salvajes, su relación con la barbarie, su relación con el orden. También estuvimos viendo antes el cuadro de el Malón, ¿no? El Malón con la cautiva, blanca, como está la barbarie que va hacia la civilización. Son problemas en todo el Cono Sur y en particularmente en la Argentina también. Porque en Chile, por ejemplo, lo mapuche cobra un lugar de construcción de la identidad nacional, pero para decir que la así llamada raza chilena, empleando un lenguaje del siglo XIX, desciende de esta estirpe de guerreros españoles y mapuches, a diferencia del resto de los indios de Latinoamérica, que todos fueron subjugados rápidamente. Estos resistieron al Imperio Español durante 400, 300 años, ¿no? Entonces,
Por ende, tenemos una estirpe guerrera que es parte fundamental de nuestra construcción de Estado Nacional, y por eso ejército vencedor y jamás vencido el ejército chileno. Y que marchen a conquistar otras provincias de otros países. Pero tiene ese rol, tiene ese rol. A diferencia de acá, donde directamente los indios no tienen ningún rol. Como, no, en la barbarie, no, vamos a dominarlo y eliminarlo. Y ese dato me parece, gracias por darlo, porque me parece muy importante para los que estoy tratando como de llevar, ¿no? Eso es una invisibilización y casi un aniquilamiento social, ¿verdad? Económico y cultural. O sea, invisibilización, no tener roles, como ser paria dentro de tu propia tierra. Bueno, un poco como comentaban las compañeras también, ¿no? De que en el caso costarricense, recién en la década de los 90 se les dio documento de identidad a algunas comunidades indígenas. O sea, eso es... Indígenas, Los biribiri y los bribri. sí, pero también los Naso, Teribe, hay varios que viajan de Panamá a Costa Rica, por ejemplo, a las cosechas de café. Claro. Entonces, este año, por temas de COVID, fue muy difícil que vinieran porque vienen como grandes cantidades y que había que dar permiso de estadía, etcétera. Y hay muchos problemas, por ejemplo, con que, o sea, por una cuestión cultural, viajan y trabajan con niñas y niños. Claro, las familias completas se desplazan. Sí, son las familias. Que había querido meter como cuestiones de derechos humanos y que trabajo infantil y que cosas así. Pero bueno, de nuevo nuestra versión de lo que se debería y lo que se debería no hacer, porque estas son cuestiones tradicionales, ¿no? Tienen una historia y un contexto muy distintos como para nada más nosotros jugar, no, es que eso es trabajo infantil y es explotación, etcétera. Pero ahí podemos ver, es muy claro tu ejemplo, perdón interrumpirte, pero me sirve para ejemplificar algo, ¿no? Las tensiones entre las lógicas. Porque hay una lógica de construcción estatal donde la lógica de la construcción estatal es control de un territorio y de una población. Esa población tiene que estar numerada con un documento de identidad y tiene una serie de deberes y derechos. Ahora, una población transhumante entre una frontera y otra me destruye, me desarma el principio de Estado Nacional que controla la vida dentro de determinadas fronteras y controla la vida, el hacer morir, el hacer vivir, el hacer crecer, el hacer educar, que son las funciones del Estado. Es también como no, o sea, si no les dan identidad o cédula de identidad, entonces no les dan seguridad social, entonces tampoco pueden entrar, o sea, tampoco pueden parir en los hospitales, tampoco tienen cuidados prenatales, tampoco tienen... no tienen ciudadanía, básicamente, son, claro, indocumentados. Nadie. De nuevo, están invisibilizados absolutamente dentro del discurso, dentro de la cuestión estatal oficial, dentro de todo. Ni Panamá ni Costa Rica quieren entonces dar la mano o decir, bueno, sí, aquí vengan claro. Y tampoco ellos se quieren dejar de mover de un lado a otro porque es su forma de vivir. También es, ¿verdad? No tienen por qué decidir. Existen antes de Costa Rica y Panamá, justamente. Antes de que existieran todos estos inventos, ya existían sus poblaciones, ya existían sin fronteras, entonces también es más complejo. Sí, pero bueno, totalmente. Tuvieron que viajar y como hay tantas restricciones, sí pudieron viajar, pero creo que solo tienen adultos y han tenido como que más bien adaptarse a las reglas de acá. Claro. Sí, son las tensiones entre las lógicas estatales y las lógicas de poblaciones que están antes que el Estado, y el Estado va a intentar a imponer, administrar esa vida, y la cuestión es también cómo transformar las lógicas estatales, ¿no? Eso son, que sean tolerantes, que respeten, que cansen. Algunos avances pequeños como empezar a hacer en las escuelas libros de texto en Bribri o libros, ¿verdad? Empezar como clases de inglés, pero también, o sea, porque antes no los dejaban hablar en Bribri en una escuela, por ejemplo. Claro. O español no entra. Y ahora claro, bueno, acá también, hasta hace no tanto también, o sea, por ejemplo, las poblaciones del sur o del Chaco tenían prohibidas las escuelas públicas hablar en sus lenguas, porque también es la concepción del Estado, no hay que civilizar, hay que darle herramientas a estas poblaciones.
también hay que pensarlo como desde el aspecto tanto como desde la brutal, pero también desde el aspecto como de iluminismo más clásico que había también atrás, ¿no? A estas poblaciones que son bárbaras o cuasi civilizadas o no civilizadas, les tenemos que llevar de enlightenment, tenemos que darle la iluminación de la palabra escrita y la lengua, ¿no? Entonces se mezclan. Yo tuve un profesor de mitología comparada, él era especialista en mitología beriberi, y nos contaba, por ejemplo, que la lengua es tan compleja porque tienen unas coordenadas, por ejemplo, nosotros solo decimos aquí o allá, fin. Ellos tienen como aquí, allá y direcciones alto, a la altura de la mirada, más abajo, ¿verdad? Porque estamos hablando no sé, del horizonte, de diferentes visiones, etcétera, que termina siendo el español corto para la cantidad de versiones de realidades que tienen, y pues nada, tienen que más bien cortar no sé, su pensamiento avanzado en ese sentido y devolverlo a algo más simple para adaptarse al español, lo cual sigue siendo más difícil, más complejo. Todo lo contrario, es botar esa información y convertirla en algo más simple, porque así es en España, además. Sí. Claro, pero bueno, las construcciones de Estado son, viste, una espada, un diccionario y una picadora de carne también, ¿no? Es un poco como se construye un Estado nacional. La cruz también, totalmente. Bueno, compañeros, no sé qué más. ¿Algún otro comentario o más? Bueno, mi idea para el próximo encuentro que vendría a ser, creo que sería el último, ¿no? Si mal no recuerdo. Me parece que sí. Es que ustedes me hagan cualquier pregunta, duda, yo voy a hacer un cierre, una clase como un poco un resumen de todo esto, y que me hagan cualquier pregunta, duda con respecto a sus propios proyectos también, y nos dedicamos a eso. ¿Les parece? Perfecto. Perfecto. Bueno, Irina, César, chao, un gusto. Del Caribe, Irina, qué envidia. Ay. Qué envidia. Qué envidia, qué envidia. Chao, chao. Abrazos.